Esto es Simple Voz Podcast. Monografías de la historia del rock, desde los años 60 hasta el siglo XXI. Conducido por Marisa Simpson y Juan Pleite. ¿Qué tal? Hoy vamos a clavarnos en un sonido que, en 1976 llegó como un meteorito, ¿no? Y sacudió todo el rock. Totalmente. El álbum debut de Boston. Sí, ese sonido súper pulido, guitarras que parecían naves espaciales y un éxito, instantáneo, masivo. Y que sigue pesando, ¿eh? Todavía es uno de los debuts más vendidos. Punto. Exacto. Las cifras son una locura, más de 25 millones en todo el mundo. Y solo en Estados Unidos, 17 millones, una barbaridad. Sí. Así que hoy, la idea es explorar bien a fondo cómo se creó este disco. La gran pregunta es, ¿cómo un ingeniero del MIT, con su trabajo en Polaroid y todo, acabó creando algo tan revolucionario? En su sótano. Justo, encerrado en el sótano de su casa. Es una historia increíble. Y para entenderla, tenemos entrevistas con el mismísimo Tom Scholz, reseñas de la época, también actuales, datos de ventas y hasta lo que dicen los fans más clavados. Mucho material. La misión es esa, desmenuzar los secretos de este clásico. Bah. Ok, pues arranquemos con el arquitecto, ¿no? Tom Scholz. El mero mero. Que, la verdad, no era el perfil típico del rockero setentero. Para nada. Cero. Graduado del MIT con maestría en ingeniería mecánica. Imagínate. Y trabajando en Polaroid, diseñando productos. O sea, no suena a la historia de origen de una estrella de rock, ¿verdad? Para nada. Y creo que justo ahí está la clave de todo. Esa formación, esa mentalidad de ingeniero. Fue fundamental. Totalmente. No era solo un músico que quería tocar, era un inventor, un técnico obsesionado con el sonido. Todo ese enfoque metódico, el perfeccionismo, ese deseo de control absoluto. El control. Sí, el control sobre cada detalle del sonido. Todo eso viene de su formación como ingeniero. No buscaba nomás tocar, buscaba construir el sonido que tenía en la cabeza. Y sus inicios musicales también son curiosos. Empezó con teclados, ¿sabías? Sí, fue su primer instrumento. La guitarra la aprendió después, más por gusto. Pero él cuenta que se frustraba mucho en las bandas locales. ¿Por qué? Porque sentía que no lograban plasmar esa complejidad sonora que él ya imaginaba. No llegaban a eso. Entiendo. Y ahí tomó una decisión, bastante radical para la época. La decisión que lo cambió todo, yo creo. Dejar de tocar en bares. Exacto. Sintió que era un callejón sin salida, artísticamente hablando. Sí, se enfocó totalmente en grabar. Él solo, en su sótano. Quería que la gente escuchara la música como él la oía en su cabeza, no como ruido de fondo en un bar. Una visión muy clara. Y ese sótano, se convirtió en su laboratorio personal. Literal. Ahí metió todo. Todo. Invirtió sus ahorros, que eran para una casa, en equipo de grabación. Y piensa que era lana de los 70s, ¿eh? Claro. Él mismo calculó que ir a un estudio profesional le hubiera costado, el equivalente a $250, $300 la hora de hoy. Carísimo. Imposible mantener eso para grabar un demo con calma. Por eso construyó el suyo. Pero ojo, aquí viene lo interesante. A ver. No compró lo más nuevo o lo más caro. Al contrario. Ah, ¿no? Mucho equipo lo modificaba él, o de plano, lo construía desde cero. Pedales, ecualizadores... El famoso Doubler. Ese, su invento para el efecto de guitarras gemelas, ¿no? Usando física y electrónica analógica. Pura tecnología casera, hecha a la medida. DIY total. Exacto. Tecnología DIY. Y es increíble porque esa necesidad de crear su propio equipo, en lugar de ser un límite, le dio la ventaja. Desbloqueó un sonido único. La importancia de ese sótano, de ese aislamiento, no se puede exagerar. Fueron años, Desde el 69 más o menos. Experimentando solo. Sin presiones externas. Nada. Ni disquera, ni productor, ni reloj de estudio corriendo. Pudo perfeccionar obsesivamente su sonido. Esa orquesta de guitarras. Hay una cita de él que es buenísima. ¿Cuál? Dice algo como, no había una sola nota que no fuera tocada a través de equipo que alterara intencionalmente el sonido de maneras nuevas y únicas.
¡Wow! Define perfectamente su método. Es una locura pensar en ese nivel de dedicación. Él solo. Y qué ironía, ¿no? ¿Cuál ironía? Que la primera canción que escribió, por allá del 69, fue Foreplay, una pieza instrumental, compleja, casi prog rock, Ah, claro. y terminó siendo la intro épica de Long Time, en un álbum debut que vendió millones y definió el rock de estadio. ¿Quién lo iba a decir? Nadie, ni él mismo, yo creo, en ese momento. Pero el camino para que esa música saliera del sótano fue, larguísimo. Totalmente, lleno de frustraciones. Imagínate, años mandando demos, Y recibiendo rechazos. uno tras otro, incluyendo una carta de Epic Records, la misma disquera que luego los firmó. ¿En serio? ¿Qué les dijeron? Un tipo de A&R, ya sabes, los buscatalentos, les escribió diciendo, así, sin más, que la banda no tenía absolutamente nada nuevo que ofrecer. No puede ser, qué poca visión. Y lo más irónico, ¿Qué? que años después, cuando Boston ya era un fenómeno mundial, ese mismo ejecutivo andaba presumiendo que los había descubierto. Sí, clásico de la industria. El timing y la percepción lo son todo, parece. Totalmente. Bueno, el demo que sí funcionó llegó en 1975. El bueno. 6 canciones clave, grabadas obviamente en el sótano. Scholz tocando casi todo. Guitarras, bajo, teclados, Excepto la batería. que la grabó su amigo Jim Masdea. Y todas las voces, cada armonía increíble, las hizo Brad Delp. Un cantante excepcional. ¿Qué canciones eran? Pues mire, estaban Rock and Roll Band, Peace of Mind, Something About You, More Than a Feeling, claro, Hitch a Ride, y creo que una más que no recuerdo ahora. Ese demo fue el momento clave, ¿no? El punto de inflexión. Sí, porque Scholz ya estaba a punto de tirar la toalla. En serio. Estaba por rendirse. Sí, tenía casi 30 años, casado, con su buen trabajo en Polaroid. Sentía que ya era hora de colgar los guantes, vender el equipo y aceptar que el sueño musical no iba a pasar. Había invertido mucho tiempo, mucha lana. Demasiado. Pero justo ahí, cuando ya estaba decidido, ¡pum! ¿Qué pasó? Ese último demo, su última apuesta, llegó a las manos correctas. Y de repente, interés de 3 disqueras grandes al mismo tiempo. ¡Wow! ¿Quiénes eran? RCA, AM y G. Epic volvieron a aparecer, ¿Ahora sí les vieron potencial? claro, y les ofrecieron un contrato para grabar un álbum completo. Y aquí empieza, otro capítulo legendario y bastante peculiar de esta historia. ¿La grabación? Uf, sí. A ver, hay que desempacar esto bien porque es casi una trama de espías. ¿Tan así? Sí, Epic quería que el disco se grabara profesionalmente. O sea, en un estudio carísimo en Los Ángeles. Lo normal. Lo estándar. Pero Scholz sabía que no, que era imposible. Su sonido dependía de su equipo modificado, de su método, de su sótano. Necesitaba su aislamiento, no podía replicarlo allá. Claro, con gente encima, ingenieros externos, imposible. Y aquí es donde entra la astucia. Y un cómplice clave. El productor, John Boylan. El mero. Entendió perfecto la situación de Scholz y en lugar de imponer las reglas de Epic, le propuso un trato, casi secreto. ¿Qué hicieron? Pues Boylan se llevó a Brad Delp, el cantante, y a otros músicos, Barry Goudreau, el guitarrista que se unió para la banda, a Los Ángeles. Ajá. Allá iban a hacer como que grababan el disco. Montarían un show para Epic. Que vieran movimiento, que pensaran que todo se hacía en LA como Dios manda. Ok. ¿Y mientras? Mientras tanto, Tom Scholz, en secreto total, se regresaba a su sótano en Massachusetts y volvía a grabar casi todo el álbum él solo, de nuevo, desde cero. No te creo. ¿Volvió a grabar todo? Sí, es que suena a guión de película, ¿no? La audacia. Y el nivel de se crecía. Imagínate el riesgo si Epic se enteraba. Claro. Podían cancelar todo. Y la presión para Scholz de replicar los demos exactamente. Es que no eran los demos originales los que iban al disco. No. Tenía que regrabar todas sus partes. Guitarras, bajo, teclados, nota por nota, sonido por sonido. Con su mismo equipo casero. Para que sonara idéntico a lo que Epic había oído y aprobado en el demo. Pero era una grabación nueva, una locura. Una proeza técnica y de paciencia. Brutal. La única pequeña excepción fue Let Me Take You Home Tonight,
Esa la escribió Brad Delp. Ah, ok. Scholz grabó las pistas instrumentales en el sótano, como siempre. Se las llevó a LA y allá Brad Delp sí grabó la voz principal en el estudio oficial. Sobre las pistas del sótano. Exacto. Y luego Scholz y Boylan mezclaron todo juntos, combinando las pistas secretas del sótano con las voces de LA. ¡Qué historia! Esto ilustra perfectamente esa tensión, ¿no? El choque entre la visión artística superinflexible de Scholz, Casi obsesiva. sí, y los procesos estándar de la industria. Es un ejemplo clarísimo de un artista luchando por el control creativo total y dispuesto a todo para conseguirlo. Totalmente. Ahora, hablemos más de ese sonido tan único. ¿De dónde venían sus influencias? Porque es curioso. ¿Qué decía él? Siempre ponían la música clásica primero. Rachmaninoff, Tchaikovsky, Beethoven. Decía que esas melodías, las estructuras complejas, se le quedaron grabadas de niño, de oír los discos de sus papás. Y sí le nota, ¿eh? No solo en las melodías de guitarra, que son casi cantables, Muy melódicas. sino en la estructura de los solos. No son solo para lucirse con velocidad. Tienen un desarrollo, casi como pequeñas composiciones dentro de la canción. Eso era raro en el rock de la época. Hay una anécdota buenísima de eso. De una canción del Third Stage, To Be a Man. ¿Qué pasó? Dice que había unos acordes que le sonaban familiares. Sabía que venían de algún lado, pero no ubicaba de dónde. Y años después, oyendo a Beethoven, de repente lo reconoció. ¡Wow! La memoria musical inconsciente. Sí. Y bueno, claro, además de la clásica, estaban las influencias del rock y pop. ¿Como quiénes? Admiraba mucho a Todd Rundgren, no solo por grabar solo, sino por sus armonías vocales y de guitarra. Rundgren era un pionero en eso. También Jimmy Page de Led Zeppelin. Dice que un pedacito chiquito de guitarras armonizadas en How Many More Times, 2 notas, ¡boom!, le voló la cabeza. Jeff Beck, Joe Walsh. Sí, más el Joe Walsh de James Gang, The Kinks. Dice que el riff de You Really Got Me fue una chispa inicial. Los Yardbirds, Animals, Steppenwolf. Una mezcla interesante. Y lo curioso es cómo lo sintetizó todo. Él cuenta que le bastaron como 20 segundos combinados de oír a Tom Gren y a Page para tener una revelación y saber exactamente qué quería hacer con las capas de guitarra. ¡Qué específico! Y vaya que lo hizo. Ahí su formación de ingeniero le dio las herramientas, poner capas y capas de guitarra. Dicen que hasta 6 guitarras diferentes suenan juntas en el solo de Hitch a Ride. Creando esa famosa pared de sonido, densa pero súper clara, pulida. Muy diferente al rock más crudo, más blusero de los 70s. Era un sonido prístino, detallado, cristalino casi. Exacto. Y eso nos lleva directo a las canciones del álbum. Les echamos un ojo rápido a las más icónicas. Venga, empecemos con, More Than a Feeling. El himno. Obligado. Habla de esa sensación universal, ¿no? De nostalgia cuando oyes una canción vieja y te transporta. Dice Scholz que se inspiró un poco en Walk Away Renee de The Left Bank. Y la Mariana de la canción. Es real. Era su prima mayor. Estuvo enamorado platónicamente de ella de niño. Y las voces de Brad Delp aquí, espectaculares. Pura magia vocal. Y sobre la comparación con Smells Like Teen Spirit de Nirvana. La etérea comparación. Scholz ha sido muy diplomático. Dice que él no oye tanto el parecido, pero que si Kurt Cobain se inspiró, lo toma como un cumplido. Una respuesta elegante. Sí, señor. Luego está Peace of Mind. Esa viene directo de su experiencia en Polaroid, de su chamba ahí. La crítica a la vida corporativa. Sí, a la carrera de ratas, la competencia por ascender. Pero lo interesante es el contraste. La música es súper optimista, brillante. Pero la letra es crítica. Exacto. Luego, Foreplay Long Time. Que ya la mencionamos un poco. Es casi 2 canciones en una. Totalmente. Muestra esa dualidad del álbum. Foreplay, la intro instrumental, progresiva, compleja. Que venía de años atrás. Y de repente, boom, explota en Long Time. Puro rock de estadio, luminoso, directo. 2 caras de la misma moneda. Y no podemos olvidar Rock and Roll Band. Oh, la gran ironía de esa canción. ¿Por qué? Porque es el arquetipo de la banda que lucha en bares chicos de gira en una van vieja soñando con el éxito.
Y le escribió Scholz antes de que Boston siquiera existiera como banda de gira. No me digas. ¿Nunca tocaron en bares así? Nunca. Pasaron directo al estrellato. La canción era, en esencia, una fantasía rockera perfecta para que los fans se identificaran con el mito. Qué loco. Es fascinante cómo, aunque las canciones tocan temas como la búsqueda de paz, el sueño del rock, el amor, la nostalgia, Temas recurrentes. lo hacen con una profundidad emocional que sorprende. Hay reseñas que señalan esa tensión constante en el disco. Se siente la confianza, la ambición, pero también la melancolía, la duda, Esa dualidad ya estaba ahí. desde el principio. Y el impacto que tuvo, bueno, ya dijimos las cifras. Brutal, 17 millones en EBAU, 25 global, el debut más vendido por décadas. Un fenómeno que nadie, ni Scholz, pudo prever. Pero el legado va más allá de la lana, de las ventas. Primero, la innovación sonora. Demostró que un estudio casero, con ingenio, podía superar a los grandes estudios profesionales. Abrió puertas. Segundo, se puede decir que creó la plantilla sonora de la arena rock. Ese sonido enorme, pulido, perfecto para estadios. Bandas como Journey, R.E.O., Speedwagon, Foreigner. Incluso Def Leppard en ciertas cosas tomaron elementos de ese sonido grandioso, melódico, lleno de capas de guitarras y voces perfectas. Y tercero, Se volvió disco de referencia para audiófilos, por la claridad, el detalle y la mezcla impecable. Muchas tiendas de hi-fi lo usaban para probar sus equipos. si querías probar tus bocinas nuevas, ponías Boston. Garantía. Tal cual. Y aquí viene otra de esas ironías. Con el tiempo, y a pesar de ese origen tan artesanal, tan DIY, ¿Qué pasó? algunos críticos lo etiquetaron como corporate rock, rock corporativo, prefabricado. Justo lo contrario de la realidad. Exacto. Qué ironía, ¿no? Lo que nació como el proyecto más personal, obsesivo y antisistema, terminó etiquetado así por su propio éxito y su sonido perfecto. Quizá demasiado perfecto para algunos gustos más crudos de la época. Y no podemos olvidar la portada. Icónica. Las guitarras nave espacial. Esas. Escapando de una tierra que explota. Un diseño genial que, curiosamente, mucha gente tardó años en entender. Hay hilos en Reddit de gente confesando que décadas después se dieron cuenta de que eran guitarras. Sí, es parte del mito. Y sobre si está subestimado, la mayoría de fans dice que no, que su impacto es tan grande que está bien valorado como clásico. Y luego están esas lecturas más académicas. Sí, como esa que lo ve casi como post-punk por el enfoque DIY. Interesante, pero rara. Hablando de Scholz, ese perfeccionismo suyo es legendario. Él mismo lo admite. Ha dicho cosas como: he pasado 6 meses grabando una canción que luego tiré a la basura. 6 meses. Dice que no es por ponerse metas altas, sino una necesidad interna, casi una compulsión, que todo quede perfecto según su estándar. Si limpiaba la cocina, tenía que quedar impecable. Y claro, ese perfeccionismo, un arma de doble filo. Totalmente. Por un lado, fue el motor que creó ese sonido único revolucionario. Sin eso, no hay Boston. Pero por otro... Fue la causa de los retrasos enormes entre discos. 8 años entre el segundo y el tercero. 8 años para Third Stage. Una eternidad en la música. Y de hecho, el segundo, Don't Look Back, 1978, fue producto de la presión de Epic por sacar algo rápido. Scholz nunca quedó satisfecho del todo con él. Sintió que le faltó trabajo, que lo apresuraron. Años después, lo remasterizó a su gusto. Esa tensión por los tiempos, por el control, fue lo que finalmente tronó su relación con CBS Epic. Pleitos legales larguísimos. Una lucha constante por mantener su visión intacta frente a lo comercial. Hay una anécdota final de Polaroid que lo pinta perfecto. A ver, cuéntala. 1 año o 2 antes del contrato, su jefe lo llama. Le dice que tiene que hacer recortes. Y aunque Scholz no está en la lista, sabe que anda muy metido grabando música. Ajá. Le pregunta si piensa dejar la empresa para ser músico, porque tiene que despedir a gente con familias. Y Scholz le contesta: Ed, eso es como una posibilidad en 1.000.000. No hay chance, es solo un hobby caro. El jefe se quedó tranquilo. ¿Y luego? Año y medio después, Boston es un fenómeno. Scholz renuncia a Polaroid y se encuentra a Ed, su ex jefe, en el elevador. ¡No! El tipo detiene la puerta, lo mira y le grita: «¡Una en 1.000.000, eh!».
Imagínate la cara de Scholz. ¡Qué momento! Resume lo improbable que fue todo. Totalmente. Entonces, para ir cerrando, tenemos esta mezcla única de ingeniero brillante y músico con una visión súper personal. El engaño increíble de la grabación en el sótano para mantener el control. Un sonido revolucionario que definió una era del rock de estadio. Y un éxito masivo, nacido de años de trabajo solitario, obsesivo, totalmente DIY. Y la figura de Tom Scholz, ¿no? Un caso rarísimo en la industria. Un perfeccionista técnico, un control freak, confeso, que no encajaba para nada en el molde del rockstar. Pero que impuso su visión y triunfó bajo sus propios términos. Aunque eso significara chocar de frente con el sistema, una y otra vez. Y quizá esto nos deja con una última reflexión, para quien nos escucha, pensando en los métodos de Scholz, su personalidad, el secreto de la grabación, la tecnología que usó y modificó, las presiones de la industria. ¿Sería posible hoy hacer un álbum como Boston de la misma manera? Exacto. ¿O fue algo irrepetible, producto de una persona, un momento y unas circunstancias muy específicas que difícilmente volverán a darse juntas? Algo para seguir pensando, sin duda. Esto fue Simplebot Podcast. Monografías de la historia del rock, desde los años 60 hasta el siglo XXI. Conducido por Marisa Simpson y Juan Pleite. Gracias.